Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. El Señor lo continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día, con su bendición que en la que enriquece y no haya tristeza con ella. El Señor haga prosperar todos sus caminos y el Señor esté con ustedes, guardándolos cada paso que den hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Es un gozo y un privilegio poder estar nuevamente por medio de estos medios, por medio de mi Facebook y por medio de mi canal El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, predicando nuevamente este glorioso evangelio de la gloria de Jesucristo, este glorioso libro que nosotros conocemos como la Biblia. Gloria a Dios. Y bueno, gloria a Dios por la vida que me ha dado, por la sabiduría que me va para predicar y enseñar su palabra, y que sea Él hablando hoy a través de mí. Le doy gloria a Dios por todo lo que hace y por todo lo que hará para gloria y alabanza de su santo nombre. Le doy gloria a Dios por darme el privilegio de predicar este hermoso, bendito, santo y glorioso evangelio de las glorias de Jesucristo. Le pido a Dios que sea Él tomando control en esta hora por su Santo Espíritu, para que yo solo predique a Cristo y este crucificado, para que yo solo predique de la gloria de Cristo, para que yo solo me conforme con la buena y santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le pido a Dios todo eso en Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, bueno, venimos de ver, de terminar el capítulo 9, ¿verdad? Recordemos que ayer, el video de ayer, vimos los últimos 4 capítulos, ¿verdad? De Mateo capítulo 9, vimos los últimos 4 versículos del capítulo 9, y comenzamos con los primeros 4 versículos del capítulo 10. Vamos a recapitular un poco. Ayer vimos este pasaje donde nos muestra y nos dice la Escritura que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Y es porque mi Señor Jesús, que estaba en Israel, ¿verdad?, veía la gran necesidad que tenía la gente. Veía a la gente como ovejas sin pastor. Veía el desespero por recibir sanidad. Veía la falta de pastoreo, de cuidado, de guía que tenía el pueblo de Israel, y veía que una gran cantidad de gente, una gran cantidad de pueblo suyo, que era israelita, estaba en esas condiciones, desesperados buscando una sanidad, desesperados buscando un guía, desesperados buscando quien los apacentara, y no tenían pastor. Estaban como ovejas sin pastor, dice la palabra. Allí mi Señor Jesús nos dice, o le dice a sus apóstoles, ¿verdad?, que oremos, o que oren, mejor dicho, al Padre de la mies, al Padre de la mies, para que envíe obreros a su mies, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros eran pocos. La mies, o sea, la cosecha que había, los que habían de recibir la palabra eran muchos, ¿ok? Pero aquellos que la administraban o que la iban a administrar eran pocos. Que oráramos al Padre para que enviara más trabajadores
a su mies. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque la mies se ha multiplicado mucho a lo largo de la historia de la redención. Perdón. Pero también los obreros se han multiplicado y Dios, y Dios ha contestado esa oración. Dios ha añadido más obreros a la mies. Pero aún así, hermanos y amigos, la mies sigue siendo mucha y los obreros seguimos siendo pocos. Aún en el tiempo actual, aunque mi Señor lo dijo específicamente en ese momento, por lo que él estaba viendo en Israel, por ese desespero de recibir los milagros, por esa falta de pastoreo, por esa falta de cuidado que tenían los ciudadanos del pueblo de Israel, que él los vio como ovejas sin pastor, porque no tenían guía, porque no tenían quien los alimentara con la palabra, porque estaban ansiosos por recibir milagros. Él notó todo eso en el pueblo de Israel y vio esa necesidad de pedirle al Padre y de decirle a los discípulos que le pidieran al Padre que orara para que enviara más obreros al pueblo de Israel. Y bueno, gloria a Dios, porque esa oración que le pidió mi Señor Jesús a sus apóstoles que le mandaran al Padre, también es muy competente los días de hoy, porque seguimos viendo como la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. ¿Ok? Y aquí quiero enfocarme un poco, antes de comenzar la prédica de hoy como tal, quiero enfocarme un poco en la elección de los apóstoles. ¿Ok? En el versículo 10, cuando comenzamos el versículo 10, nos narra Mateo la elección de los apóstoles de Cristo y para qué fueron llamados. Y dice la palabra que Jesús le dio poder para echar fuera demonios y sanar cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero vamos a hablar de... Quiero enfocarme un corto periodo de tiempo en base a qué fue la elección. O sea, por qué Pedro, Juan, Mateo, Tomás, Felipe, Andrés, por qué esos 12 hombres fueron los que Cristo escogió. ¿En qué se basó Cristo para escoger a sus 12 apóstoles? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Juan? Bueno, miren, la elección de Cristo no fue por obra, es decir, no fue porque él vio que Pedro era muy bueno y Pedro iba a hacer lo que él quisiera, lo que él le iba a mandar. Así no fue en base a la gracia, como dice Romanos 11 versículo 5, la elección, hay un remanente, Dios escoge a su remanente, a su pueblo escogido por gracia, fue por la gracia, no es que Pedro hizo mérito para que Jesús lo tomara en cuenta como apóstol, o Juan hizo mérito para que Jesús lo tuviera apto para el apostolado. No, hermano, los apóstoles antes de Cristo estaban tan muertos en delitos y pecados como lo estábamos tú y yo antes de Cristo. Entonces la elección de Cristo fue por gracia. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran sus apóstoles, para que fueran primicias para Dios, ¿ok? En el libro de los Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 6, más o menos, creo que sale.
que dice que Él nos predestinó a ser adoptados hijos suyos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia, ¿ok? Entonces, Dios nos predestina, Dios nos escoge, Dios nos elige, no por nuestras obras. Él no vio que Pedro iba a ser buenísimo. O sea, no, Pedro, wow, Pedro. No, Pedro era un pobre pecador, un pobre pescador, que de paso era pescador. No sé si me entiendo. Pedro era un simple pescador, que de paso era pecador. Y todos los apóstoles eran pecador como tú y como yo, ¿ok? No había nada llamativo en ninguno de sus apóstoles. Mateo, por ejemplo, era un recaudador de impuestos, era alguien que, bueno, como lo dije yo ayer en broma, ni la mamá lo quería. Con eso le digo todo. Los recaudadores de impuestos eran bastante despreciados en el pueblo de Israel. Así que bueno. Entonces la elección de Dios es por gracia. La salvación que Dios nos provee por medio de la fe en Cristo Jesús también es por gracia. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quería dejar claro que la elección de Dios es por gracia. Dios nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos mediante Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, ¿ok? Y fíjense que dice para la alabanza de su gracia. O sea que Dios va a recibir el mérito de esa elección por su gracia. O sea, Dios va a ser alabado por esa elección, por su atributo de gracia. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No es que Pedro, que Juan, que Tomás, que Bartolomeo, que Santiago fueran hombres excepcionales. No, al contrario, eran hombres igual que tú, igual que yo, estaban necesitados de la misma salvación que necesitábamos tú y yo antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces quiero dejar claro que la elección de los 12 apóstoles, así como la tuya y la mía, que hoy por hoy estamos en Cristo para su gloria y su honra, es por pura gracia. No es que él haya visto, no, en el tiempo, no, Silvani es, tacho, ese Silvani sí me va a trabajar a mí, no, yo lo tengo, no, Dios no vio eso. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo y me predestinó a ser hecho hijo suyo por medio de Cristo, sin que yo tuviera nada que ver ahí, sin que yo tuviera parte ni arte. Así que gloria a Dios por la elección de sus apóstoles que no la merecían, y gloria a Dios por tu elección y por la mía, que tampoco la merecíamos, ¿ok? Y bueno, ya eso es lo que quería añadir a lo que dije ayer sobre la elección, porque creo que es importante añadir este punto. Si quieren ver todo lo que dije de la elección, bueno, en el video pasado, en el video anterior a este, está, lo pueden buscar por aquí, por mi Facebook, por mi perfil o por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, ¿verdad? Allí van a encontrar todas mis prédicas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que nos compete hoy. Y vamos a estar desde el versículo 5 hasta el versículo 15, ¿verdad? Estamos en Mateo 10, versículo 5 al 15, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estos 12 envió Jesús,
envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino y ante la oveja perdida de la casa de Israel. Muy importante la palabra oveja perdida Israel. Toda esa frase es muy importante. Vamos a estar viendo qué quiso decir Jesús con él, ¿okay? Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia da lo que perdón, hermano, de gracia echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia, ¿ok? No os provoquéis, no provocáis de oro ni de cobre en nuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa, en la casa, saludarla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid a aquella ciudad o casa o ciudad y sacudid el polvo de vosotros, de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Gloria a Dios. Todo lo que vamos a ver aquí es muy importante, así que presten atención, ¿ok? Todo lo que vamos a ver aquí es sumamente importante, así que les pido a Dios que me ayude a predicar todo este pasaje y le pido a Dios que le ayude a ustedes a entender todo el mensaje, ¿ok? Todo lo que yo explique se lo pido todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que su Espíritu Santo me ayude. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Versículo 5. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo que ¿qué hizo Jesús con sus apóstoles? Los preparó, ¿verdad? ¿Cómo los preparó? Bueno, en el versículo anterior vemos, como dice la escritura, que mi Señor Jesús le dio autoridad para echar fuera demonios, para hacer todo tipo de sanidades, ¿verdad? Él los preparó, ¿verdad? Él los capacitó primero con los que ellos iban a necesitar y luego los envió, ¿ok? Y esa palabra es muy importante. Cristo es enviado de Dios. Se puede decir que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol de Dios. La palabra apóstol significa enviado, ¿ok? ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, Cristo dotó a sus apóstoles, les dio lo que ellos necesitaban, la autoridad para echar fuera demonios y sanar todo tipo de enfermedades, ¿ok? Y les ordenó también predicar el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Ok? Los apóstoles, así como Cristo es enviado de Dios, los apóstoles son enviados de Cristo. Y Él aquí los está enviando, los está mandando, los está comisionando, ¿ok? A sus 12 apóstoles, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar, que sabemos que Judas no era realmente de Dios, pero bueno, eso es
eso es otro tema, ¿verdad? Ok. Nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, nosotros los cristianos de de este tiempo, también fuimos comisionados por Cristo. Hermanos, la gran comisión es para todo el mundo y predicar el evangelio a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos a guardar todas las cosas que yo nos he enseñado. Eso está en Mateo 28, 19, creo que lo vamos a ver cuando ya casi estemos finalizando el libro. Entonces, la gran comisión, hermanos, es para todos los creyentes de todas las edades, de toda la historia de la nación, ¿okay? Es para nosotros, es para este tiempo actual. Así como Dios envió a Cristo a esta tierra a predicar su evangelio, y Cristo envió a sus apóstoles a predicar este mismo evangelio y a imitar lo que él había hecho, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, anunciar el evangelio del reino de los cielos. Asimismo, Cristo se lo encomienda a la iglesia. Cristo se lo encomienda principalmente a sus apóstoles, a sus enviados. Entonces, la palabra apóstol significa enviado. Lastimosamente, en estos tiempos puedo decir, en honor a la verdad, ha abusado de la palabra apóstol. El apóstol, hermano, no es más que pastor. Y le voy a poner este ejemplo. Si el apóstol fuera más que pastor, mi Señor Jesús se llamaría el buen apóstol, no el buen pastor. No puede ser que Pedro sea apóstol, por ejemplo, darle un ejemplo, y mi Señor Jesús, que es mucho más que Pedro, que cualquier hombre, se llama a sí mismo el buen pastor. Mi Señor Jesús se puede haber llamado el buen apóstol. El pastor, el apóstol, es un simple enviado, hermano. Pero ahora las iglesias han agarrado esa palabra, ese título, para enaltecer al hombre. El hombre ha agarrado el título, ese título que no es lo que ellos hacen ver, que no es algo maravilloso como ellos lo pintan, que es el rango más alto. El pastor es un simple enviado, hermano. El apóstol, perdón, es un simple enviado. Pablo estaba convencido de que él solamente era un obrero, un trabajador de Dios, un siervo de Dios, un simple enviado, hermano. Pero ahora la gente se infla, se sacan pecho cuando dicen el apóstol tal, o el apóstol tal, o el apóstol tal. Hermano, todos somos, en manera general, todos somos apóstoles, porque todos fuimos enviados a predicar a Cristo, a predicar el evangelio, a hacer la obra que Cristo hizo. Pero hay doctrinas y hay supuestos apóstoles que enseñan que el apóstol es algo como un Dios, o sea, algo fuera de este mundo. Y la Biblia nos enseña que un apóstol es un simple enviado de Dios, es un siervo de Dios, y está para servir a Dios y a sus hermanos. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Él los envió porque eran sus apóstoles. Apóstoles significa enviado. Él los envió. Dice la escritura, a estos dos se envió Jesús. Ok. Los envió, los comisionó, los mandó. La palabra apóstol lo que significa es enviado, hermano. No significa que son super ungidos, no significa que son
impecable no significa nada de eso. La palabra apóstol significa enviado. Y todos somos enviados a predicar la nueva manera de salvación. Todos somos apóstoles de Cristo. En cierta manera. Entonces, para que tengan cuidado con lo que se autodenominan hoy en día apóstoles. Porque ese es el problema. El problema está que los hombres se autodenominan apóstoles para enaltecerse ellos mismos. ¿Ok? Para decir, wow, para que no te digan, wow, qué unción tiene este muchacho. Elías, que era chiquito, al lado de este ciego. Y no es así. El apóstol es un simple enviado del Señor, ¿ok? Y miren lo que el Señor encarga de los apóstoles. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Ok, fíjense bien. A los apóstoles, a los verdaderos apóstoles, a los que pusieron el fundamento de la iglesia, no a los de ahora, ¿ok? Eso no son nada. Mi Señor Jesús le dijo, le dio estas instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Fíjense bien, ¿por qué mi Señor Jesús le dice a ellos que no vayan por camino de gentiles? Es decir, en pocas palabras, no vayáis para Roma, no vayáis para Efeso, no vayáis para Esmirna, no vayáis por ningún lugar que no sea Israel. Por camino de los gentiles no vayáis. Si vais para Grecia, por ejemplo, y a predicar a los israelitas que están en Grecia, por camino de gentiles no vayáis. Ahora, ¿por qué es esta instrucción? Hermanos, porque miren, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación ¿de quién? De los judíos primeramente y también al griego. De los judíos primeramente y también al griego. Entonces, Jesús a sus 12 apóstoles, ¿verdad? A sus 12 enviados, los envió específicamente a salvar lo que se había perdido de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, asimismo, mi Señor Jesús vino primariamente a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él le dice a sus apóstoles, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque Jesús se está centrando primariamente en salvar por medio de su evangelio, por medio de sus apóstoles a los cuales Él está enviando. Él estaba centrado primariamente en salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo va a decir. Fíjense bien. Dice, no vayáis ni en ciudades samaritanas no entréis, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense bien. Por camino de gentiles no vayáis, ni siquiera a los samaritanos, que eran israelitas, pero eso está mezclado con otras naciones. Sino y primeramente a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, el plan de salvación que hizo Dios para rescatar a la raza humana tenía que comenzar por la casa de Israel, por aquella ciudad, por aquella nación con la que Dios había hecho sus pactos, hermanos. Dios siempre ha tenido en mente los pactos que Él le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Los pactos que Él le ha hecho a sus siervos. Él no los ha olvidado. Por esa misma razón,
Los profetas todos fueron judíos, todos fueron hebreos. Y los siervos fieles de Dios, todos vinieron de la nación de Israel. Por eso es que Dios le manda a Jesús que se enfoque primariamente, que pongas todos sus esfuerzos en rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es lo que mi Señor Jesús, en eso es en lo que mi Señor Jesús más se enfoca en su ministerio. Claro, gloria a Dios, y por la misericordia de Dios le damos gloria, que vemos a gentiles, como el caso del centurión romano, como el caso de la mujer sinofenicia, como muchos otros gentiles que vemos que creen en Cristo y también alcanzan salvación. Pero Jesús fue específicamente enviado, o primariamente enviado, para salvar lo que se había perdido de la casa de Israel, para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y para ese tiempo había un remanente escogido por gracia en Israel, y a ese remanente escogido por gracia de Israel es que Cristo fue enviado a salvar primariamente a ellos, ¿ok? Por eso es que dice que no vayáis por camino de gentiles ni por camino de samaritanos, porque a Dios, tanto a Dios, a nuestro Dios y Padre, como a nuestro Señor Jesús, le interesaba mucho la salvación de su pueblo Israel. Por eso vemos que los primeros salvos del Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Los 12 apóstoles, los primeros elegidos por gracia, los primeros salvos por gracia, son los 12 apóstoles, que todos eran hebreos. Y vemos, por ejemplo, la salvación de Zaqueo, que también era recaudador de impuestos. Vemos la salvación de muchos enfermos a los que mi Señor Jesús sanó físicamente, como el paralítico que tenía 38 años, como los ciegos, como el mudo que ya vimos. Y vimos como Jesús los sana, pero también los salva. O al revés, los salva y después los sana. Entonces, pero ellos eran hijos de la casa de Israel, descendientes de Abraham por la fe. Y ellos eran israelitas también, de sangre. Entonces, a eso fue que Dios envió a mi Señor Jesús primariamente. Y Jesús hace lo mismo con sus apóstoles. Y dice, no, para la ciudad de los gentiles no vais. Yo no estoy interesado ahorita en salvar a los gentiles. Todavía no. Para los samaritanos tampoco va, no. Pero no era que Jesús no iba a salvar a gentiles, porque después Jesús comisionó a Pablo para que fuera apóstol de los gentiles. Entonces, en la centralidad ahorita, en este contexto, es no, ustedes vayan al pueblo de Israel, porque a mi Padre y a mí nos interesa salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muy importante, hermanos y amigos, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante eso, ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Zaqueo era una oveja perdida de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, Zaqueo, baja de allí, porque esta noche me cenaré en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Como Zaqueo era una oveja, aunque estaba perdida, porque estaba en pecado, ¿verdad? Estaba muerta en delito y pecado. Como Zaqueo era una oveja, cuando escuchó la voz de su Señor, de su pastor, del buen pastor de su alma, Zaqueo
gozoso, feliz, dichoso debajo de ese árbol. Y recibió al Señor en su casa. ¿Y qué le dice el Señor al final del pasaje? Le dice: la salvación ha estado en esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Gloria a Dios. Zaqueo tuvo salvación. ¿Por qué? Porque Zaqueo era una oveja perdida de la casa de Israel. Y como estaba perdida, cuando el buen pastor le llamó, Zaqueo corrió, reconoció que ese era su pastor. El pastor que Cristo lo conoce y lo llama por nombre: Zaqueo, bájate, porque esta noche estaré contigo. Cristo lo llamó por nombre. Dijo: Zaqueo, bájate, que esta noche estaré contigo. Lo llamó por nombre. ¿Por qué? Porque era oveja de Dios. Estaba perdida, claro, pero era oveja del redil. A lo que Zaqueo, escuchó la voz del pastor, bajó. ¿Y qué pasó? Se arrepintió Zaqueo de todo lo que había hecho. Dijo que si le había robado a alguien, le iba a dar 4 veces más. Y alcanzó salvación porque era hijo de Abraham. Era un verdadero israelita. Era una oveja del prado de Dios. Y así podemos ir. María Magdalena era una oveja perdida de la casa de Israel. Cuando mi Señor Jesús la sana y la salva, le expulsa a los demonios de ella y la salva, ella lo sigue porque es una oveja de él. Entonces, ¿sí me entiende? Él vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Y no hubo una oveja que el Padre le diera que Él no salvara, hermano. Todo lo que el Padre le dio para que Cristo salvara, Él lo salvó. No hubo ni uno, hermano. No fue casualidad que Cristo cogiera a esos 2 apóstoles. Estos 2 apóstoles, yo creo que lo mencioné ayer, eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Cristo los había elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación y para ser sus apóstoles. Y Él los rescató. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué creen ustedes que Mateo, el recaudador de impuestos, dejó de perseguir plata, billetes, como le decimos nosotros ahora, por seguir a Cristo? ¿Por qué creen? ¿Será que a Mateo no le gustaban los jóvenes? El buen pastor le habló, y como él era oveja de Dios, del redil de Dios, él lo escuchó. Y él siguió al pastor, porque él era una oveja perdida de la casa de Israel. Sí, estaba perdida, pero a lo que el pastor, el buen pastor de nuestras almas, hermano, Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, le habló: hey Mateo, sigue. Mateo dejó todas las monedas que tenía, que estaba contando, se fue. Lo mismo pasó con Pedro. Todas eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí no había ninguno salvo, hermano. Ahí no había nadie salvo. Las ovejas, todas, sin excepción, estaban perdidas. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que estaba perdido, pero era de Dios. Y Dios se la dio al Hijo para que el Hijo la salvara. Alabados a Dios, hermano. Amén. Entonces, bueno. Y yendo, versículo 7, yendo predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien. El reino de los cielos se ha acercado.
el reino de los cielos se ha hecho cercano. ¿Por qué? Porque el embajador de ese reino, es más, el rey de ese reino está entre ustedes. Porque Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, está entre ustedes. El reino de los cielos se ha hecho cercano. Antes, por el pecado del pueblo de Israel, Dios había estado apartado de ustedes. Dios antes, a causa de sus pecados, Dios se había alejado de ustedes. El poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, todo eso se había alejado del pueblo de Israel. Se había alejado. Los israelitas creían que servían a Dios, creían que Dios lo tenía en cuenta, pero no era así, hermano. Ellos estaban lejos de Dios, kilómetros y kilómetros. O sea, para el tiempo antes que mi Señor Jesús llegara, el pueblo de Israel y un pueblo gentil era lo mismo. Lo único que los israelitas eran religiosos, más nada. Pero para Dios era lo mismo, porque el pecado que cometían las demás naciones lo cometían el pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Pero ahora, cuando Jesús dice esto, cuando yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios, fíjense bien, es porque Dios mismo ha decidido acercarse a su pueblo. Es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque el Dios de Israel se ha manifestado a su pueblo, perdón hermano, en la persona de Cristo Jesús. Dios con nosotros está entre ellos. El poder del reino de los cielos se ha hecho visible en la tierra, porque allí está el Rey y el Señor del reino de los cielos. Allí está el representante por excelencia del reino de Dios, Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha hecho cercano. Y como consecuencia de que el reino de los cielos se había hecho cercano por medio de Cristo Jesús, vamos a ver qué pasa. Ok. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios de gracia, recibiste la de gracia. Como el reino de los cielos se había acercado, la manifestación de ese reino aquí en la tierra va a estar acompañada de unas señales. ¿Cuáles eran las señales? Sanar enfermos. Ya hemos visto cómo mi Señor Jesús ya ha sanado un leproso, sanó al siervo del centurión, sanó al endemoniado de Cananeo, a los endemoniados a los ganaderos, ¿verdad? Ya hemos visto varias sanidades, la mujer del flujo de sangre, ya hemos visto la manifestación de ese reino por medio de las sanidades que ha hecho mi Señor Jesús. Y ahora mi Señor Jesús le dice, bueno, yo lo voy a ver a ustedes tienen que hacer lo mismo que yo hago, para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel le quede por evidencia que el reino de los cielos se ha manifestado, se ha acercado. Ahora, estos milagros que dice aquí, sanar enfermo, ahora, ok, recordemos que los apóstoles tenían el trabajo y la encomienda
de poner los cimientos de la iglesia, hermano. Entonces los apóstoles, todos sin excepción, hasta Judas Iscariote, que lo iba a entregar, bueno, tenían todos estos dones de sanidad y de sacar fuera demonios. O sea, los apóstoles, por el propósito que tenía Dios con ellos, de poner los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Era necesario que cada uno de los apóstoles tuviera este tipo de dones. Pero nosotros en el Nuevo Testamento vemos que no todos tenemos los mismos dones. Que algunos tienen dones de sanidades, don de hacer milagros, don de sabiduría, don de lengua, don de interpretación de lengua. Pero para que le fuera evidente al pueblo de Israel que el reino de los cielos se había sacado, entonces los apóstoles que Jesús encomendó, ¿verdad?, sí portaban todos esos dones. Es decir, por ejemplo, Judas Iscariote podía sanar al enfermo y podía echar fuera demonios, podía limpiar leprosos, ok, él lo podía hacer porque él fue apóstol un tiempo, ¿verdad? Y los apóstoles hacían todos esos milagros para que quedara en evidencia, para respaldar lo que ellos estaban diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ok, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por la autoridad que le dio Jesús. En el capítulo 9, Él le da esa autoridad a ellos, ok, para que hagan todo este tipo de cosas. Y cuando los envía, le dice que la lleven a cabo, ¿verdad? Sana enfermo, limpia leproso. Ya vemos cómo Jesús limpió a un leproso, ¿ok? Resucita muerto. Vemos como Jesús resucitó muerto. Vemos como Pedro también resucitó muerto en el libro de los Hechos, si no me equivoco. Pedro resucitó muerto. Los apóstoles eran capaces de imitar, escúchame bien, lo que Jesús había hecho. Pero ¿por qué los apóstoles eran capaces de imitar eso? Porque era necesario para que el fundamento de la iglesia se estableciera firme. Era necesario que los apóstoles confirmaran con prodigios y señales que lo que ellos estaban predicando era la purita verdad. Por eso era necesario que ellos hicieran toda esta clase de milagros y de señales y de prodigios. Pero hoy en día, honradamente, uno lo ve muy a menudo. No voy a decir que no pasa, porque yo no sé todo lo que pasa en el mundo y todo lo que Dios hace con sus siervos alrededor del mundo. Pero hoy yo no veo a ninguno de los apóstoles del día de hoy, por ejemplo, resucitando un muerto, limpiando leprosos, echando fuera demonios supuestamente, según ellos, pero quién sabe si es verdad o no. ¿Me entienden lo que digo? Ahorita la iglesia sí tiene estos dones, pero no todos tenemos los mismos dones, hermano. Quiero que me entiendan. Los apóstoles necesariamente tenían que tener esta diversidad de dones y de milagros, porque ellos iban a edificar la iglesia, ellos iban a poner su fundamento. Entonces, para que el fundamento fuera puesto en algo, claro, estaba puesto en algo firme, que es escrito sobre la roca eterna, pero necesitaba estar acompañado de señales y de prodigios, ¿ok? Que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra y que sus apóstoles también imitaron, por así decirlo. No quiere decir que ahorita, por lo menos, yo pueda resucitar a alguien. Yo no puedo resucitar a nadie. Yo no puedo sanar de lepra a nadie. Bueno, ya la lepra no está, pero yo no puedo sanar de cáncer a nadie, a menos que Dios quiera que en ese momento yo lo sane. Pero no es porque yo tengo un don de sanidad que yo al que toque lo sano, porque ese es el problema.
El don de la sanidad que tenían los apóstoles no es como el don que la iglesia, no es como la iglesia lo practica ahora. Pedro quiso resucitar a alguien y lo resucitó porque él tenía el don, porque Cristo le había dado la autoridad. Pedro no lo hizo por fe, Pedro lo hizo porque ya tenía el don. Era un don, y si era un don que él tenía, ya él lo podía ministrar cuando él quisiera, o cuando Dios le pusiera en el corazón. No es lo mismo ahora, hermano. ¿Me entienden lo que yo les quiero decir? No sé si me estoy entendiendo o me estoy dando a entender, pero ahora yo como siervo de Dios creo en las sanidades. Creo fielmente que Dios sigue sanando. Claro, pero ahora el don no está como en los apóstoles, que los apóstoles veían un leproso y lo sanaba, y veían alguien con cáncer y lo sanaba, y veían. No, hermano, ahora el don no es así. Ahora cada quien tiene su don conforme a la voluntad del Espíritu Santo para edificación de la iglesia y para provecho del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Espero que me hayan entendido. Voy a seguir porque creo que me estoy extendiendo mucho en la... resucitar muertos. Bueno, los apóstoles, como le dije, Pedro resucitó muertos, así como mi Señor Jesús resucitó muertos. ¿Ok? Echar fuera demonios, de gracia recibiste, lo que de gracia recibiste, dalo por gracia. Hermano, ¿qué fue lo que recibimos por gracia? Hermano, por gracia recibimos la salvación. Por gracia recibimos el perdón del pecado. ¿Qué tenemos que dar nosotros por gracia? El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por gracia, hermano, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y hemos recibido por gracia, por medio del Evangelio de Cristo, el don de la vida eterna. Casi nada, pues. Eso es lo que tenemos que dar por gracia. El Evangelio, la salvación que viene de lo alto. Decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo se ha acercado al hombre. Cristo ha reconciliado al hombre con Dios. Eso es lo que tenemos que dar por gracia. Para gloria de Dios, claro está, hermanos y amigos. Eso es lo que la Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. Lo que por gracia recibimos, que es el mayor don que hemos recibido en el mundo entero, que nadie, ni nuestros padres, ni nadie nos han regalado algo tan preciado. Es la salvación de nuestras almas. Y lo hemos conseguido o adquirido gratuitamente. Entonces tenemos que dar gratis o por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Alabado sea Dios. ¿Ok? Entonces no os provoquéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Fíjense bien. Cristo mandó a sus 12 apóstoles a no prepararse para el viaje. Es decir, no lleven oro, no lleven plata, no lleven bronce, ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. No lleven dinero. No lleven dinero. No lleven dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, hermano, el principio de todos los males es el amor al dinero. Cuidado, hermano, con tomar el reino de los cielos o tomar el evangelio de salvación como un medio para lucrarse. Eso es el peligro del dinero. Por eso mi Señor Jesús, conociendo los corazones de los hombres, le dice a ellos: no lleven plata, no lleven oro, no lleven cobre, ni ninguna de esas cosas en sus correas. ¿Para qué? Para que ellos no confiaran en su dinero. Porque ellos podían, si ellos llevaban todo eso o alguna de estas cosas, iban a poner su confianza en el dinero.
iban a poner su confianza en su riqueza, iban a preocuparse, a estar preocupados por no gastar en el dinero, hermano. Entonces mi Señor Jesús, sabiendo esto, le dijo: no lleven cobre, no lleven plata, no lleven nada, no se pongan nada de dinero en su cinto, no guarden dinero, ¿ok? Y ahí el evangelio de la prosperidad cae, hermano, cae por su propio peso. Ustedes no lleven nada de dinero, yo lo voy a mantener, yo, el que lo está enviando, el Dios que me envió a mí, Él me mantiene aquí en la tierra, y yo que lo envié, Jesús, el Señor y Salvador, el que lo rescató, yo mismo lo voy a mantener. Así que no se lleven nada, ¿ok? Por el peligro de la riqueza, por la cual muchos se desviaron de camino y fueron traspasados por muchos dolores. Cuidado con creer que todo cristiano evangélico tiene que ser rico. Eso es una mentira diabólica del enemigo de nuestras almas para confundir a muchos. Cuidado, hermano, porque Cristo no les dijo a los apóstoles: lleven sus mejores ropas, cárguense de dinero y sigan. Cristo le dijo a ellos: no se lleven nada, ni oro, ni plata, ni cobre, ni nada en su bolsillo. Váyanse limpios. Como diríamos aquí en Maracaibo, váyanse pelados. Más pelados que los 10 chivos. O sea, es un dicho popular que decimos aquí en Venezuela. Bueno, así le digo a Jesús que se fuera. Váyanse limpios, sin nada, para que no dependan del dinero, para que no se preocupen por hacer riqueza, y para que sea yo el que lo sustente, y para que ustedes me den la gloria a mí en todo. Alabado sea Dios. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque obrero es digno de su salario. Fíjense, ni de alforja para el camino, ni de calzado, ni de bordón. ¿Qué quería Jesús con eso? Que ellos confiaran plenamente en Él, porque Yahvé, porque nuestro Dios es nuestro proveedor, es Yahvé Jireh, y Él nos va a proveer todo lo que nos haga falta, según su riqueza en gloria en Cristo Jesús, para que nosotros podamos seguir haciendo su obra. Hermano, si ellos le estaban trabajando a Dios, de Dios, ellos iban a recibir la paga, hermano. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra. Dios paga y paga bien, hermano. Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos que le trabajamos a Él pasemos hambre. Dios no iba a permitir que ninguno de sus apóstoles, que pasaban el día entero caminando por las ciudades de Israel, pasara hambre y pasara ningún tipo de necesidad. Él los iba a suplir, Él les iba a proveer. Él es nuestro Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Confiemos en Él. Los apóstoles que querían Cristo, que confiaran plenamente en Él, que no dependieran del hombre, que no dependieran de su fuerza, que dejaran la provisión en sus manos, que Él iba a suplir todas sus necesidades. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, es que Cristo le dice a sus apóstoles: no se lleven nada, no se lleven 2 túnicas, no se lleven ni siquiera un cambio de ropa. Para que me entiendan, no se lleven 2 túnicas, le está diciendo: no te lleven ni un cambio de ropa, porque yo, el Señor tu Dios, voy a proveer. Porque mientras yo sea Dios, eso quiere decir para siempre, y tú me trabajes a mí, yo no te voy a dejar pasar hambre, yo no te voy a dejar pasar necesidad, yo no voy a permitir que tú estés mendigando. Yo soy tu Dios. Amén. Entonces, hermano, gloria a Dios por eso.
Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ella es digno y posáis allí hasta que salgáis. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier aldea que los apóstoles entraran, ¿verdad? Ellos tenían que buscar gente con buen testimonio para quedarse. O sea, ellos no podían ir a habitar, por ejemplo, en una familia que todos fueran ladrones. No. Aunque obviamente si ellos estaban, ellos lo podían salvar, ¿verdad? Porque le predicaban a Cristo. Pero lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir: vayan, entren en ciudades, infórmense quién de los habitantes de la familia tienen un buen testimonio y allí quédese y allí reposa. Pues allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. ¿Cómo lo saludaban los hebreos? Shalom, la paz de Dios, shalom. Cuando era sábado, Shabbat shalom. Eso es, la paz de Dios sea sobre esta casa. Así saludaban los hebreos. Entonces, claro, hay algo interesante aquí, pues que es interesante y me gustaría comentar. Los hebreos usaban el Shabbat shalom y el shalom, pero ellos lo usaban, pero antes de Cristo, ese Shabbat shalom era como vacío. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? ¿Por qué era como vacío? Porque Dios no se había reconciliado con su pueblo. Porque no había paz entre Israel y Dios. No había paz. Pero gloria a Dios, estaba entre ellos el príncipe de paz. Y él le dijo a sus discípulos: en la casa que tuvo que entre, saluden, la paz de Dios sea con vosotros. Pero ahora los apóstoles sí pueden ministrar la paz de Dios, porque ellos están en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya los apóstoles estaban en completa paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Quiere decir que ya los apóstoles no tenían deuda para con Dios, y los apóstoles podían dar esa paz. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Como yo le digo a alguien: la paz de Dios sea contigo, si yo estoy en pleito con Dios? No puedo, hermano. Pero como los apóstoles, los verdaderos, a buena énfasis en apóstoles verdaderos, los 12 ya tenían la verdadera paz de Dios. O sea, no tenían una paz de Dios de la boca para afuera, sino que ya habían experimentado la verdadera reconciliación con Dios. Entonces ahora sí ellos pueden dar de gracia a eso también, porque ellos han recibido una paz por gracia, ¿verdad? Y ellos la pueden dar por gracia. Shabbat shalom, shalom a la familia que lo recibiera, gloria a Dios, porque los apóstoles fueron los primeros que dieron la paz verdadera de Dios a los que lo recibieran, ¿ok? Gloria a Dios. Si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Ok, si la casa es digna, es decir, si las personas que están allí los tratan bien, los atienden bien, eran buenos israelitas, la paz de los apóstoles, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual ya ellos disfrutaban por medio de Cristo Jesús, iba a permanecer en esa casa. Ellos iban a dar por gracia lo que por gracia habían recibido, ¿verdad?
Pero si no era digna, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Claro, hermano, porque la paz de Dios estaba con los apóstoles. Los apóstoles estaban felices porque ellos no tenían deuda para con Dios. Ellos estaban en paz, no estaban en pleito ni en discusiones con Dios. Y esa paz sobrepasa tu entendimiento. Entonces, como los apóstoles portaban esa paz, si la casa era digna, ok, esa casa iba a quedar con esa paz. Pero si no, pero fíjese bien, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Más si ellos lo trataban mal, más si ellos no sé, no eran de buen testimonio, esa paz iba a permanecer con los apóstoles, iba a volver a los apóstoles, porque ya era de ellos y ellos la estaban dando por gracia. Quiero que entiendan esto, ¿ok? Y si alguno os recibió o no lo recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid a aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestro pie. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. Si alguno no recibía a los apóstoles, a los enviados de Cristo, ni escuchaba su mensaje, es decir, el evangelio del reino de los cielos, arrepentido que el reino de los cielos se ha hecho cercano, ni los permitía entrar a su casa, sacúdanse los pies. Fíjense bien, sacúdense los pies. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Escuchen bien, hermano, porque esto es delicado. Ustedes saben qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Bueno, si no saben, te lo comento brevemente porque ya creo que voy sobre la hora. Sodoma y Gomorra era una tierra donde abundaba el pecado y Dios se enfadó de tal manera con esa tierra que la desapareció, cayó fuego del cielo y la incineró completamente. De Sodoma y Gomorra nomás que se salvaron, no sé, no recuerdo si 6 personas, 8 personas, no recuerdo. Lot, que era primo de Abraham y su familia, ¿ok? Y Jesús está diciendo que las personas que no escuchen su mensaje, ¿verdad? Y que no reciban sus apóstoles, les va a ir peor que a Sodoma y Gomorra. Que los apóstoles sacudan los pies para que queden como testimonio, para que eso que están haciendo ellos le quede como testimonio a Dios de lo que de cómo ellos han tratado a sus siervos, y Dios lo va a vengar. Hermano, esto es grave, esto es serio. ¿Por qué? Porque mucha gente no recibe a los evangélicos, mucha gente no recibe a los que traen las buenas nuevas de salvación. Mucha gente lo ignora, mucha gente lo llama locos, mucha gente nos desprecia y nos aborrece por causa del evangelio, por causa del reino de los cielos, por causa del Señor que representamos aquí en la tierra. Y miren lo fuerte que es, que mi Señor Jesús dice: no importa, si lo desprecian en una ciudad, no importa, ustedes sacúdense los pies y váyanse, pero a esa ciudad le va a ir peor que a Sodoma y Gomorra, hermano. Entonces, cada vez que usted pueda recibir un siervo de Dios, escuchar la palabra de Dios, le ruego a usted que lo haga, le ruego a usted que los escuche, porque la ira de Dios no es ningún juego. Si Sodoma y Gomorra terminaron fuera del mapa, inexistentes, no hay nada ahí y no va a haber nada ahí. Cuando mi Señor Jesús dice que le va a ir peor que a Sodoma y Gomorra, mi Señor Jesús no está jugando, hermano. Así que cuando alguien llega a su puerta queriendo predicar el evangelio, escúchelo, trátelo bien, con cariño, con mucho afecto, amor y ternura,
porque vienen de parte del Señor. Y si lo rechazan, y si no lo reciben, pues pasarlo bastante mal. Bueno, pregúntenle a su amigo Mora y verán que no le digo, que no le estoy diciendo mentira. Bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Dios arde sobre ustedes y le dé paz, hermano. Hoy no voy a hacer ningún resumen porque creo que ya voy sobre la hora. En verdad, disculpen si me demoré, pero es que había bastante información que resaltar aquí y era bueno tomarme mi tiempo en cada una de ellas. Entonces, bueno, gloria a Dios. Espero que pasen un feliz sábado, una feliz tarde noche. Que la bendición de Dios, que la riqueza y no haya de tristeza, esté sobre todo su pueblo santo. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.